Buenas tardes, bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Estamos, como usted puede imaginar, con Miguel Mike Paradiso, que con su arte, como digo siempre, nos va a deleitar con una escena de una historia que va a ser la historia de Sillón, sí, pero una historia donde lo que es, no es. Y lo que no es, es. Pero beso para la historia de Sillón en un ratito nada más. Vamos a comenzar Cámara de Crimen con una cuestión que está relacionada con una muerte, pero esa muerte se enmarca en algo que tiene que ver con la falta de preparación. Con la falta de preparación. Usted sabe, yo, después de muchos años formándose, ¿no? Formándome, voy a ser autorreferencial. En la gráfica uno está, digamos, preparado para para comunicar, para dar una noticia, para hacer un análisis, todo muy bien. ¿Me puedo equivocar? Sí, obviamente me puedo equivocar. En la medida, esos años de preparación los tiene para que el daño sea, si es que se produce un daño, el menor posible para ustedes. Yo cuento con eso. El médico cuenta con su error. Todos contamos con el error. Y nos preparamos todos, el tipo de un oficio, el tipo de una profesión, cualquiera sea, no importa. Todos nos preparamos para lo que... ¿Qué significa eso? Y se estudia, se practica, se hace. No se sale, vamos a poner el ejemplo del médico, no sale con un bisturí por ahí, a ver, no. Con la policía pasa lo mismo. Usted sabe que en el país el tema de la policía es discutidísimo, muy polémico. Hay quien dice, bueno, escúchame, los tipos arriesgan la vida. ¿Lo saben? ¿Lo saben antes de empezar? Si usted me dice, no lo sabían, bueno. Lo saben de entrada, que se arriesgan el pellejo, que pueden dejar incompleta a su familia, que están haciendo un bien para la comunidad. Saben, el asunto está preparado para eso. Ahora, toda esta larga introducción es para decirle que un pibe de 21 años no debió morir. No debió morir, pero está muerto. ¿Por qué? De entrada, y no es esta una explicación única, digamos que alguien que debía estar preparado en la calle no lo estaba. No lo estaba y provocó un daño irreparable. Le voy a hablar del caso Juan Cruz Leal, que tenía 21 años y muere en el curso natural o en el curso cotidiano de su vida, no de la vida del policía que lo mató. Ya les vamos a explicar todo en detalle después de este impacto. Y vimos a un hombre que tenía un arma en la mano, llamando por teléfono, y tenía dos chicos tirados en el piso, uno de un lado y el otro del otro, y les decía, quédate quieto, quédate quieto. Le decían que no, que venían de jugar a la pelota, y el hombre se ve que ahí se dio cuenta que nada que ver, que no le quisieron robar ni nada. Le dijo a una chica que estaba con él, que llegó al ratito, revisalo a ver si tiene algo, y los chicos no tenían nada, ni revólver, nada, estaban los botineros, creo que tenían ahí tirado en el piso, y uno de los chicos le decía, no me quiero morir, y bueno, y el hombre se puso ahí como loco, se subió arriba del chico para taparle la herida. Le decía al chiquito que estaba sangrando, le decía, ¿por qué me pasaste así, boludo? ¿Por qué me pasaste así? A lo que el chico ya no le contestaba mucho porque ya se estaba desvaneciendo. Es muy importante lo que acaba de decir esta mujer, testigo, acerca de lo que ocurrió. Según ella, ustedes lo acaban de escuchar hace un instante. ¿Por qué me pasaste así? ¿Por qué me pasaste así? Habría dicho, bueno, según la señora, dijo el policía. Le dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo al chico al que le había disparado. Ahora, una cosa. Cuando el policía declara,
Esa es la otra cuestión que... la cagaste, hermano. Es decir, el policía cuando declara no dice que lo pasó. No, habla de una cosa muy extraña. Yo diría que habría que reconstruirla, pero digo, para ver si está como parece, está mintiendo con su explicación o no. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Todo esto ocurrió el 12 de marzo, ahora, 12 de marzo, en Ituzaingó, a las 10 de la noche. Juan Cruz era un pibe como cualquiera, 21 años. Claro, para sus conocidos era mejor que cualquiera, y está muy bien. Estudiaba ingeniería en sistemas, laburaba, ayudaba al padre, el padre tiene un gimnasio, ayudaba ahí al padre con eso, y hacía lo que cualquier pibe de 21 años hace, sobre todo en un país futbolero como este, juega a la pelota. Va y juega a la pelota. Cuando tiene tiempo, tenía una novia, una vida común, una vida. Bueno, a lo que voy es, este 12 de marzo, entre una cosa y la otra, bueno, se le hizo tarde y entonces tenía que ir a jugar a la pelota. ¿Y qué lleva para jugar a la pelota? Los botines. Lleva los botines, lleva un poco de agua, una bolsita, pasa a buscar a un amigo y se van en una moto. ¿Por qué la moto? Y porque la moto es más rápida que el auto. Y encima estaba apurado porque se le había hecho tarde. Estamos hablando, mire, las 10. El fútbol a la noche, cuando los pibes terminan de estudiar o de hacer lo que tienen que hacer, se juntan y juegan un partido. Bueno, muy bien. Iba ahí, iba hacia la cancha, iba a la canchita, qué sé yo. Y la situación se acomoda de otra forma. Ya no estamos con Juan Cruz y su amigo de apellido Cune, ya no estamos con Juan Cruz y su amigo yendo hacia la canchita. Ahora estamos en la misma calle, pero adelante de ellos, con un policía que iba de civil con su novia. Lucas Adrián Gómez, el policía. 34 años. No me va a decir que es un nene. No. 34 años, yo no, la verdad no lo sé, no se ha dado esa información, si se dio, no la tuve, de cuánto hace que entró a la policía. Pero 34 años uno piensa, bueno, experiencia debe tener, ¿no? Experiencia iba a tener, más allá del miedo que sufrimos todos a ser asaltados. Todos tenemos miedo a ser asaltados, ¿eh? Todos. Sí, por algo la sensación de inseguridad y todas esas cosas que usted ya sabe, que no me quiero desviar. Bueno, muy bien. Vamos ahí con el tema. A ver, ¿pudo haber sido asaltado antes? No bien. A ver, policía debería estar preparado para evaluar situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el cerebro humano no ve. El cerebro humano interpreta. E interpreta de acuerdo con el conocimiento, con la experiencia, con su psicología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso digo yo que a la larga, al final de todo esto, usted va a tener por lo menos una sensación, si sigue la voz, si sigue el relato, de esto no tiene manera de zafar el que le quitó la vida a Juan Cruz. Bueno, pero sigamos con eso, porque sabe que primero no declara, después declara, se mete a la comisaría Ituzaingó, todo esto pasa en Ituzaingó. Se mete la comisaría de Ituzaingó para hacer macana, ya le vamos a explicar. Pero vamos a la acción, porque lo que me interesa es eso. ¿Por qué el tipo, policía de civil, que va con la novia, vuelve a la casa, va a tomar trabajo, no me importa, va con la novia, ¿por qué piensa que una moto que viene atrás con dos pibes lo van a afanar? ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente, no sé, no me va a decir que por la cara, no. Bueno, ¿por qué? A ver, actitudes. Por empezar, la moto de Juan Cruz venía atrás. Cuando declara después de ser asesorado, pero bueno, no todos pueden tener un asesoramiento cabal. A lo que voy es, después de asesorado, este señor Gómez dice, yo vi la primera vez por el espejo retrovisor, a 100 metros atrás vi la moto negra. Moto negra era la de Juan Cruz. Bueno, muy bien, la moto negra. No me acuerdo ahora si dice si venía a velocidad o no, pero no viene al caso porque él iba a velocidad también. Por una calle. Muy bien.
Al rato me miro, dice el policía en su declaración exculpatoria, y lo veo a 20 metros, como diciendo, yo voy a la misma velocidad y este se me arrima. Se me arrima. Son cosas del tránsito. La primera cosa que uno piensa, pueden ser cosas del tránsito, ¿sí? Bueno, muy bien. Después empieza a hablar de los lomos de burro, el policía. Había un lomo de burro, entonces yo me tiro hacia un lado, hacia la izquierda, para pasar entre la vereda y el inicio del lomo de burro. ¿Vio que se puede pasar por ahí? No va de vereda a vereda, en este caso. Entonces, para pasar por ahí y no andar saltando. No andar saltando ni tampoco disminuir la velocidad. Pero lo dice el policía. Y después se va de vuelta a la mano derecha. Y dice, el de la moto hizo lo mismo. ¿Y qué quiere? ¿Que no lo haga? ¿Que salte y se vaya a la miércoles? No. Bueno, sí. Ahora, todo eso, ¿qué te da para pensar? Hasta ahora nada, pero para este hombre parece que mucho. Y viene la parte que no se entiende directamente. Él dice que ve una camioneta Traffic, el policía dice que ve una camioneta Traffic y que se quiere esconder en la camioneta, detrás de la camioneta, para ver qué hace la moto que venía atrás de él. Que después de todo estamos hablando de una moto que viene atrás, no más. Bueno. Dice que ve la camioneta y busca esconderse ahí. Y entonces dice, y que la camioneta que viene atrás se detiene 7, 8 metros detrás. Cosa que no sabemos si es cierta. Cosa que no sabemos. Pero eso parece que le dio la puntada final a esta construcción imaginaria en la mente del policía. La puntada final, la cereza del postre. Ah, bueno, entonces esto viene con malas intenciones. Y a Juan Cruz, que insisto, llevaba sus botines y un poco de agua para después del partido, para el entretiempo, le pegó 3 tiros y lo mató. Todos tenemos miedo. Hay gente entrenada y gente no entrenada. El problema es que cuando uno espera del que tiene que tener entrenamiento, que lo tenga, y no lo tiene, pasan estas cosas. Peor todavía, cuando te querés disculpar manipulando situaciones. No es razonable la explicación que da este policía. No es razonable. 3 tiros, no había arma, no había grito. Para o te mato, para o te quemo, por parte de los que serían chorros. No, acá no hay nada de eso, no hay nada. Hay simplemente un tipo que le molestó que haya una moto atrás de él. Nada más. Ahora, hermano, 34 años, cana, y no la manejaste la situación. En Argentina se puede morir en el curso natural de las cosas. Por eso les estaba diciendo, esto es parte de actividades en la vida cotidiana. Hasta que te encontrás con Lucas Adrián Gómez, ¿no? Lucas Adrián Gómez. Bueno, no hay... ¿Cómo haces para sobrellevar esto? Es difícil, porque yo les digo, el pibe, Juan Cruz, no solamente, además de que iba a un partido de fútbol y todo eso, nada, laburaba, era programador, estudiaba ingeniería en sistemas, tenía en una palabra. ¿Cómo se hace frente a una situación como esta? No es para condenar a toda la policía, pero es para ver si a ver, compensación no puede haber nunca. En derecho penal no hay compensación. Si quiere civil, ahí lo pueden compensar con plata, pero eso es otra cosa. Acá, ¿cómo hace para llevar adelante esto? Que de golpe se le presenta, el imposible de golpe se presenta. Están detrás de mí Cecilia y Diego, que son los padres de Juan Cruz, y vamos a hablar con ellos. Gracias por venir a los dos. Muchas gracias por venir en un momento, 12 de marzo, hace muy poco de todo esto, y sé que en el curso natural de las cosas, de la vida, ustedes se enteraron de buenas a primeras que había pasado esto. Y me imagino que les costó, o les habrá costado entenderlo, en el sentido, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasó, señora?
Es el día de hoy que me lo pregunto todos los días, qué pasó, cómo pudo pasar. Ese 12, jueves 12 de marzo, yo sabía que Juan Cruz iba a jugar al fútbol porque habíamos organizado, al mediodía tuve suerte de poder almorzar con él porque había trabajado desde mi casa. Y le dije, hijo, vengo tarde hoy de una clase. Él me dijo, mami, yo voy a jugar al fútbol. A las 21:57 él me manda el último audio, que yo lo escucho 22:20. 21:57 me dice, mami, mis botines y el puff de Dani, del amigo, están en tu auto. Le respondo que no, le digo, igualmente ya estoy llegando a casa. Yo entré a mi casa a las 22:30 y Juan Cruz me mandó el mensaje 21:57 y 22:07. A Juan Cruz le habían disparado a 7 cuadras de mi casa. 22:07, sí. Exacto. 22:15, Daniel, el amigo de Juan Cruz, que recibió un impacto de bala en el omóplato porque él llegó a ver esta moto que gira repentinamente y empezó a escuchar disparos, entonces llega a correrse un poco, por eso no le pega al medio del pecho. Claro. Dani a las 22:15 hizo un llamado a la mamá, alguien le arrebató el teléfono. La mamá le devuelve el llamado y ya no contestaron más. ¿Alguien de que estaba allí o llegó la policía? No, Dani entró en shock y no recuerda quién le llegó a sacar el teléfono. Pero hay una cosa que usted dijo que es interesante, teniendo en cuenta el relato anterior, que puede ser correcto, puede ser incorrecto en algunas partes, pero vamos a lo esencial. Usted dijo, la moto de este policía que termina disparando da como una vuelta. Sí, ¿no? O sea, estos son relatos de Dani. No, bueno, pero estaba allí. Sí, por eso. Esto es el relato. Tiene un valor importante, como el de la señora en la realidad, del inicio, ¿no? Porque es el sobreviviente. Es el sobreviviente, bueno, justamente. Dani lo que cuenta es exactamente lo que usted anunció en un principio. La calle estaba obstruida del lado derecho, entre otras cosas, por esta tráfico. Entonces sí, no quedaba otra que pasar por el lado izquierdo, es una calle de doble mano. Pasan por el lado izquierdo la moto de esta persona, de Lucas, Adrián Gómez. Pasa por el lado izquierdo, va hacia su lado derecho. Juan Cruz hace la misma maniobra. Y sí. Y sin frenar, los chicos en ningún momento frenaron. Esta moto repentinamente gira, derrapa, sí, y empieza a disparar. Gira y dispara. 23:30, yo estaba esperando, calculando que una hora juegan hasta que Juan Cruz llevaba a Dani a su casa. 23:30 me llama un amigo preguntándome por Juan. Le digo, ¿está con ustedes? Me dice, no, tampoco está con la novia. No llegó al partido. Claro, no ahí yo dije, algo pasó, porque los recorridos de Juan Cruz eran como los decía. En paralelo me avisa la novia que tenía la localización del celular de Juan Cruz y que estaba a 5 o 6 cuadras de casa. No conozco las calles, así que puse el GPS y ahí con el auto caigo en la comisaría cuarta de Ituzaingó. Entré desesperada, pidiéndoles información. Mi hijo desapareció hace 2 horas, el celular está acá. No me lo confirmaban que el celular estaba ahí, me daban vueltas, me preguntaban cuál era el nombre de mi hijo. ¿Usted estaba sola? Yo estaba sola, sí. El papá de Juan Cruz estaba de vacaciones en Brasil en ese momento. Ahí una policía me dice, llama a tu familia, y le digo, no tengo, así que ¿qué es lo que pasó? Me dice, su hijo intentó robar una moto con el amigo, con el sujeto que iba, y un policía de civil, que es a quien querían robar, les disparó. Le digo, imposible, mi hijo iba a jugar un partido de fútbol, mi hijo tiene moto, tiene auto, imposible. O sea, asimilaron de entrada los policías de la cuarta de Ituzaingó lo que seguramente dijo de entrada el policía que disparó. De entrada, pero ya hacía 1 hora y media que había pasado todo. No, bueno, seguramente se los dijo a los policías de la cuarta y la cuarta lo asumieron. Exacto, como si fuese una verdad, sí, absoluta. Me refería a eso. Sí, entonces. Ahí me dice le dicen, bueno, no, lo quiso robar a un policía de civil y le dispararon. Dice, su hijo está en el hospital de Aedo. Para todo esto había llegado un amigo de Juan Cruz, el que me había empezado a preguntar por Juan Cruz. Son chicos que se conocen desde primer grado, o sea, estamos hablando hace 15 años que se conocen. Sí. Por ende, los conozco a todos. Viene este chico Bruno y le digo, por favor, llévame vos a Aedo, porque me había empezado a descomponer, se me dormían los brazos.
Entonces él estaciona su auto bien en la puerta de la comisaría. Para todo esto me llaman los papás de Dani preguntándome qué había pasado. Le digo... ¿El amigo? El amigo, que iba con Juan Cruz. Y me dice, después me entero que a las 11:30, 12 menos cuarto, había ido un patrullero a la casa de ellos a avisarle lo sucedido con el mismo discurso, que los chicos habían intentado robar a un policía y que el policía se había defendido disparándole. Cuando llego a Edo, me encuentro a los papás de Dani, a una policía que me repite el mismo repertorio, pero me dice que mi hijo no estaba en Edo, que estaba en el Bicentenario de Ituzaingó, del que yo vivo a 7, 8 cuadras. ¿Le dieron mal la información de Aedo? No, en la comisaría La Cuarta me La dio Cuarta, mala le dio información. sí, a eso me refería. Sí. Le dio mala información de que estaba en Aedo. Sí. Sí, no, está bien. Iba a decir, o no sabía, no, sabía. Eso es lo que me dijeron. Bueno, eso es lo que le dijeron. Y no estaba en Aedo. No. Me vuelvo al Bicentenario, al hospital, y ahí me encuentro fácil entre 10, 15 efectivos, 3 patrulleros, y me dicen la situación crítica de Juan Cruz. Juan Cruz había hecho un paro respiratorio, por eso lo deciden llevar al... Para todo esto ya eran 12:30, 1 menos cuarto, si no era la 1. Había hecho un paro respiratorio, había tenido 2 impactos de bala, uno que es el que le provoca la muerte porque se desangra. ¿La pierna? En la pierna, sí, en el femoral. cuádriceps, exactamente, en la arteria femoral. Me dice que lo lograron estabilizar y que lo van a someter a una cirugía porque tenían que ver de dónde era todo ese líquido que se veía en una ecografía abdominal. En el quirófano hizo otro paro respiratorio, lo puedo ver yo después a él, entubado, me explican la situación crítica e hizo un tercer paro respiratorio y falleció a las 3:55. Bueno. ¿Trabajaba con usted? Sí, mi hijo trabajaba conmigo y en ese momento me estaba cubriendo hacia horario completo, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Él estaba cubriéndome y a mí me avisan la madrugada del 13, me avisa mi tío, me llama por teléfono y me dice: Diego, ante todo, Juan Cruz está bien. Y le digo: Edu, ¿qué pasó? No entendía nada. Eran las más o menos 2:30, 3 de la mañana. Y ahora me dice: a Juan Cruz la policía le disparó 3 tiros. Y digo: ¿qué? Le digo, no entendía el por qué la policía le había disparado 3 tiros. Le digo: ¿qué pasó? No podía imaginarme qué era lo que había pasado. Me dice: tomate un avión, venite para acá. Le digo: pasame con Ceci. Le digo: quiero hablar con ella. Le digo: pasame, por favor, pasame. Ella justo venía del quirófano, me dice: Diego, venite, tomate un avión, venite, Juan Cruz está mal. ¿Qué le pasa, Juan Cruz? Pero que decime qué tiene, Juan Cruz la está peleando, me dice. Esas fueron las palabras. No entendía, no me entraba en la cabeza qué era lo que había pasado. Claro, de golpe y porrazo, una llamada de esa naturaleza. Bueno, me dirijo rápido al aeropuerto para tomar, no conseguía vuelo, había una escala, bueno, nada, me vuelve a llamar mi tío cuando ya estaba en el aeropuerto, porque nadie me contestaba, mi hermano no me contestaba, mi mamá no me contestaba, ella no me contestaba. Y cuando vuelvo a comunicarme con mi tío me dice: Diego, mirá, Juan Cruz está muy, muy mal. Y agarro, le digo: Edu, por favor, decime la verdad, decime si mi hijo falleció, mi hijo se murió, decime por favor. Me dice: no, pero venite. Y bueno, eso fue lo último que hablé. Tomo el avión, hago una escala, no recibo ninguna llamada, yo ya me imaginaba lo peor. Cuando llego acá al aeropuerto ya estaba mi hermano esperándome y mi tío y mi prima. Y salgo, lo veo y viene mi hermano corriendo y me dice: gordo, nos arruinaron la vida. Me dice: mataron a Juan Cruz. Y ahí fue como que me cayó todo, no entendía. Yo tenía la mínima esperanza de que mi hijo, si bien estaba grave, que siguiera con vida. No me querían decir, obviamente, para que no me descompusiera ni nada. Y bueno, nada, de ahí, desde ese momento al día de hoy, mi vida se paró para siempre. O sea... ¿Era el único hijo? Sí. Era el único hijo, era un gran hijo. La verdad que todo el mundo
nos decía lo bueno que era Juan Cruz, los amigos, la novia, todos los que lo pudieron conocer a Juan Cruz. Y lo que me lamento es que tenía toda una vida por delante y él quería vivir. Creo que era una de las pocas personas que conocí que quería vivir. Disfrutaba su vida, disfrutaba de su familia, disfrutaba de su novia, de sus amigos, de nosotros, de toda nuestra familia. Y la verdad que hoy, si me preguntás cómo sigo, te digo que mi vida se paró el 13 cuando yo me enteré que mi hijo ya estaba sin vida. Y hoy seguimos con la madre solamente para pedir la justicia que mi hijo mínimamente se merece. Hablando de eso, ustedes tuvieron, no creo, pero bueno, vamos a ver, ¿tuvieron alguna relación con el policía? No. ¿Nunca lo vieron? No. ¿A través de su abogado hablaron? No. No le iba a preguntar si le llegó de parte de él alguna explicación más allá de tribunales. No. Nadie. No. Esta persona vive en Merlo, vive a media cuadra de gente amiga, a 6 cuadras de donde vivía mi mamá. Es una persona conocida del barrio. Nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto, ni nuestro abogado, que es el doctor Marcelo Biondi, quien nos está ayudando con la causa. Sí. No hemos tenido ningún tipo de relación, de contacto. ¿Está en libertad? No. En un principio, cuando se lo llevan de donde ocurrió todo esto, no se lo llevan arrestado, ellos van a declarar el intento de robo, el supuesto intento de robo. Sí, claro. Esto cambia después la carátula hasta la 1:30 de la mañana, que fue la madrina de Juan Cruz a ver qué era lo que pasaba con la causa, porque le decían como que había algo raro, que se acerca a la comisaría, de donde la echaron, le dijeron que estaba entorpeciendo la causa, que había cosas turbias entre los chicos. Si lo habían llamado ellos. No, a la madrina de Juan Cruz le dicen, andate a la comisaría, que acá está pasando algo raro. Y ahí la misma comisaría cuarta de Ituzaingó le dice a la madrina, no sé, cosas raras. Acá hay cosas turbias entre los chicos. Le cierran la puerta y no la dejan entrar a la comisaría. Eso es lo que hicieron con ella. No aprende más. Sí. Bueno. Incluso cuando a mí me mandan al hospital de Aedo, que me voy con mi auto y manejaba el amigo de Juan Cruz, el amigo de Juan Cruz deja su auto en la puerta de la comisaría, todo esto lo estaba viendo la mujer policía que me había mandado. Atrás nuestro llega la novia de Juan Cruz con los papás y la novia de Juan Cruz le dice, el celular de mi novio está acá, y le muestra el dibujito del auto parado ahí, del celular, y ellos le dicen, acá no hay nada, debe estar en ese auto, y ese auto era el del amigo de Bruno que había llegado. Una manipulación terrible, pero lo que, a ver, acá queda clarísimo que hay un solo responsable directo, ¿no? Quien mató a mi hijo, quien disparó el arma. Sí, sí. Lucas Adrián Gómez, pero hay otro montón de responsables por lo que esa persona estaba portando un arma. Y hay otro montón de responsables que por una interpretación, como usted dijo en un principio, de que era un intento de robo, a mí me sacaron la posibilidad de estar con mi hijo cuando estaba muriendo, y por eso marqué mucho los horarios. 22:07 a mi hijo le disparan y yo 22:30 estaba entrando a mi casa. O sea, yo podría haber estado dándole la mano a mi hijo para que no se muera solo, porque el que gritaba recién, yo no vi nunca ningún video, ni la declaración de esa señora, la escuché siempre en estas circunstancias de costado. El que gritaba que no se quería morir y que no había hecho nada era mi hijo. Entonces también por la inoperancia me sacaron esa única posibilidad que yo tenía de despedirme de mi hijo, por haber hecho seguir haciendo las cosas mal. Esta persona, Lucas Adrián Gómez, es el último eslabón de una cadena que hace que gente con pocas competencias o sin competencias o poca evaluación de cualquier tipo esté en la calle y le haya sacado la vida a mi hijo. La entiendo, señora, la entiendo. Yo lo vi, cuando lo leí, lo vi así.
Nosotros nos podemos equivocar, pero bueno, lo vi así. 34 años tiene este policía. No podemos decir que es un inexperto. 10 años de ejercicio tenía. 10 años de ejercicio. No podemos decir que es un inexperto. Entonces, por el solo paso del tiempo. Pero también sabemos que una de las formas de corrupción es que pase el tiempo sin hacer nada. Que pase el tiempo sin hacer nada. Y el resultado son productos como este. Peligros que se imaginan cosas. Yo entiendo, como ustedes también, ustedes deben tener, y antes también con Juan Cruz deben tener sus precauciones cuando salen a la noche, a ver si te afanan, que tengan cuidado con esto, con lo otro. Está bien, pero eso es un extremo. Lo que hizo este policía es un extremo. Se hizo toda una película en la cabeza en una cuadra y pico. Nosotros a Juan Cruz siempre tratamos de indicarle todos los mecanismos de cómo manejarse en la calle. Si alguien te viene a robar, entrega todo. Mi hijo tenía seguro, tenía todos los papeles de la moto, tenía casco. Esta persona que lo mata a Juan Cruz, que lo asesina, no tenía patente el vehículo, no tenía papeles el vehículo, la moto que manejaba este tipo. Y encima este tipo lo asesina. O sea, con la impunidad que se manejaba, como para andar en la calle sin patente, sin papeles, con un arma. Pero generalmente cuando quieren disimular alguna situación donde alguien de la fuerza queda comprometido, se dice, bueno, no, le pareció ver un reflejo metálico como de un arma. Nada que ver, llevaba botines de fútbol o alguna otra cosa por el estilo. Acá nada que ver con nada, no llevaba nada, ni siquiera hubo, porque ni siquiera él lo dice, intercambio ni de insultos, de nada. Bueno, ahora está detenido. ¿Lo procesaron ya? ¿Usted sabe si le están informando acerca de eso? ¿De cómo sigue todo el tema judicial? El 10 de abril se tiene que la Fiscalía, Dos de Ituzaingó, que es quien tiene el tema, la fiscal Bonini, la fiscal Bonini, el 10 de abril tiene que entregar para la preventiva, solicitar preventiva. Solicitar la preventiva, sí. La preventiva que se solicita es preso. Sí. No. Porque puede haber prisión preventiva con prisión o sin prisión. Exacto. Lo va a pedir con prisión. Exacto, se va a pedir con prisión. La última que le hago o les hago, ¿tenía antecedentes este hombre? ¿El policía que dispara? Teóricamente no. Teóricamente no. Antecedentes penales, sí. Ah, no. Bueno. Cecilia, Diego, yo les agradezco mucho que hayan venido. No hace falta ni siquiera decirlo, pero esto pasó hace muy poco. Es más, el 27, que fue el día que hicimos la convocatoria, Juan Cruz cumplía 22 años. El tiempo le puede dar puede suavizar algunas cuestiones, pero hay que darle tiempo al tiempo. Vamos nosotros a seguir con esto porque, bueno, es un delito cometido por alguien de las fuerzas de seguridad y hay que ver cómo... Hemos visto de todo en estos casos, pero esto es muy claro. Es muy claro que se trató de alguien que no tiene preparación a pesar de los años que lleva en la fuerza. Les agradezco mucho, estamos a su disposición y obviamente vamos a continuar el tema. Muchas gracias. No se levanten, quédense. Mientras, ¿dónde estoy? ¿Estoy ahí? Vamos a algo que es parecido a esto que acabamos de explicar, a esta muerte de un chico de 21 años. Es parecido, tiene su particularidad, pero también está involucrado un miembro de la fuerza de seguridad disparando dentro de un auto. Vamos a la barrida. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con más tiros. Con más tiros, lamentablemente, pero esta situación es muy particular. Está bien, se los voy a adelantar de entrada.
se los voy a adelantar de entrada, en esta situación que les vamos a contar, es más lo que no se sabe que otra cosa. Situación Argentina. En Argentina estamos pasando crisis recurrentes de economía, ¿viste? Tenemos miedo al tipo de la esquina, que es un ladrón, que esto, que lo otro. Pero al margen del tema del miedo, o junto con el tema del miedo, no al margen, junto con el tema del miedo, hay también una cuestión económica. Los remises llevan de a uno, de un pasajero. Como pasajero puede ir un señor, una señora, una pareja, lo que sea. Está bien. Pero no. Hay remises que permiten, para abaratar costos para el cliente, llevar a 4, 5 pasajeros. Por ejemplo, todos van para el norte y entonces se pide con esta modalidad un remis, en este caso Didi, la empresa Didi, se pide el remis con esa salvedad. Bueno, yo voy a subir en tal lugar, supóngase en Liniers, yo voy a subir antes, voy a subir en Liniers Capital Federal, ¿no? Voy a subir antes en Moreno. De hecho, en este caso particular que les vamos a hablar, los pasajeros, había 3 pasajeros que venían en el auto remis de la empresa Didi, venían de Moreno. Y otra cosa interesante para destacar es que no se conocían entre ellos, sino que, bueno, justamente habían contratado el servicio para llegar a determinado destino. La última en subir fue una mujer que venía de civil, pero que era policía. En consecuencia, iba armada e iba hacia su trabajo. 2 de abril a las 8:10 de la mañana. Ahí, en ese momento, es cuando ocurre esto. Es cuando ocurre ¿qué cosa? Que la mujer sube al auto, en la parte de atrás, del lado izquierdo, iba el chofer, iba un cliente en el asiento del acompañante, iba otro señor en el asiento trasero, iba una mujer también en el asiento trasero, que ya venían, y no, insisto, no se conocían entre ellos. Según la primera información. Y sube la mujer policía. Bueno, hace un trecho, y la mujer policía, que nadie sabía que la mujer policía, atenti, venía vestida de civil, no la señora. Bueno, le dice al chofer que se detengan porque se sentía mal. Esto es lo que trasciende, uno supone, porque el tema de la fuente acá es fundamental, para los pibes que estudian periodismo. El tema de la fuente es fundamental. Ojo que esto puede cambiar porque la primera fuente a lo mejor no tiene todos los elementos como para que se llegue a un hecho comprobable. Entonces voy de vuelta. La señora, la mujer policía, dice, no, me siento mal. Hay otra versión, pero yo creo que ahí están manipulando. Otra versión que dice, vio cosas raras. No, parece que no vio ninguna cosa rara, se sintió mal. Los otros no tenían, hasta donde nosotros sabemos, ninguno tiene antecedentes. Y era gente que contrató servicio, insisto con esto. Bueno, sube. Como el chofer del Didi, un hombre de 50 años, le dice, no le da bolilla a la mujer policía, que le dice, deténgase. No se detuvo nada, siguió. Y estaba por el barrio de Almagro, cuando en esas circunstancias la mujer policía, con su arma, le dispara a todos los que estaban alrededor de ella. Imagínense, tiroteo es ida y vuelta. Empieza a balear a todos los ocupantes del auto. ¿Pero cómo se entiende esto? ¿A propósito de qué? No se sabe. No se sabe. Hay una vecina que habló y que vamos a poner al aire. Vamos a poner al aire sobre todo en casos como estos. A mí me gusta más contar historias, más que esto que son tipo, bueno, no deja de ser una noticia, pero como está todo hirviéndose en la olla, todavía no tenemos mucha claridad acerca de lo que pasó. El esqueleto de lo que pasó es lo que le acabo de contar. Ahora le voy a contar alguna otra cosa más. Pero vamos a escuchar a la vecina a ver qué dice. Una mujer que gritaba que hice, después llegando a la esquina de Venezuela. ¿Qué hice? Gritaba ella. Sí, una sola vez la escuché. Después llegando a la esquina la quisieron asistir y estaba muy nerviosa y
llama a mi marido, llama a mi marido. Lo único que escuché, ya te digo, entre dormida, eso solo, nada más. ¿Escuchó los tiros? Escuché 3 o 4 tiros, más o menos. ¿A qué hora aproximadamente? 8 y 10. ¿Se asomó después? Me asomé porque, claro, te llama la atención gritos. Los gritos al principio eran confusos, no los llegué a escuchar, porque, claro, estaba acostada, entre dormida y demás. Me llamó la atención los tiros porque relativamente es un barrio tranquilo. Bueno, ahí lo tienen. Les quería decir, más o menos, no se puede hacer una historia de esto, todavía no se sabe nada. Por eso, poné que te van a contar, no te van a contar nada porque no se sabe nada. Bueno, sí, ¿qué quiere saber? El nombre de la mujer Marcela de Los Ángeles Martínez. Está, hasta donde sabemos, está detenida todavía, de la División Custodias Estratégicas de la Policía Federal, es Policía Federal. Bueno, no, le quería decir, el conductor, 50 años, tiro en el tórax y otro en la espalda. ¿Es el mismo? ¿Le atravesó? Bueno, no sabemos, pero lo que se informó ahí nomás, no, tiene un tiro en el pecho y otro en la espalda. ¡Bum! Ya está. Todo esto es objeto de precisión más adelante. Hombre de 33 años, en el asiento del acompañante, que estaba al lado. Un tiro también en el pecho, pero claro, imagínense, el tipo está así, le disparan del asiento trasero izquierdo, y le entra por justamente el lado izquierdo del tórax. Todos han sido heridos, no hay muertos, no ha muerto nadie aquí. La mujer de 30 años que viajaba atrás, y bueno, tiene un tiro en el brazo, tiene un tiro en la pierna, tiene un tiro en el estómago. Y del que no se informó mucho fue del otro hombre de 50 años que iba al lado de la mujer que estaba en el medio. Bueno, ¿qué pasó ahí? Esperemos. Es de esos que, bueno, le dejo la torta, pruébela. Un pedazo de torta, pruébela y cuando tengamos la torta entera le vamos a contar la historia, porque Cámara de Crimen plantea temas, plantea historias a través de casos, obviamente. Por eso no es un noticiero. Atención. Bueno, un poquito de agua, Miguelito, y no me digas que no te gustó la historia. Increíble, ¿no? Es una incógnita esto. Totalmente. Bueno, mirá, ahora vamos a la otra historia. Sí. A la otra historia. No diga nada, No diga nada. Ahí está el mago, mirá, ahí está el mago. Bueno, me atraganté. Vamos a contar la historia de Sillón, para lo cual las luces de la sala van a descender. Me atraganté en serio, Bueno. Ahí está. ¿Está el mago o no está el mago? Sí, está el mago. ¿Está? No, acá. Ahí está el mago. Bueno, hace magia entonces. Muy bien, amigos, vamos a contar una historia en el sillón. Ahí ven ustedes una imagen. La historia es única. Yo no encontré ninguna parecida, sobre todo por la época. Resulta ser que ya terminando, o antes de comenzar el siglo XX, en Italia, en el pueblo de Sorrobolo, cerca de Parma, provincia de Parma, vivía una chica llamada Daphne Vaccari. Ni Vaccarina, no, Daphne Vaccari. Esta chica, hija de campesinos, ¿cómo es? Tenía el destino ya estaba prácticamente sellado, ¿no? Iba a trabajar la tierra, iba a tener familia, iba a terminar sus días en Sorrobolo, cuidando a sus hijos, como había ocurrido con ella misma, ¿no? Con su propia familia, con su madre. Ahí en esa época, ustedes saben, la educación religiosa era muy fuerte, la gente era creyente, y Daphne, cuando tenía 14 años, fue violada en la iglesia.
por el cura de la zona. En ese entonces y en ese ambiente no era un demérito para el cura, era un demérito para la víctima, porque se pasaba, a causa de este trance, pasaba a convertirse en una cualquiera. Ya no era pura, ya no tenía honor. Pero si fue el cura, no. La percepción del prestigio social cambiaba absolutamente, como que el varón, el cura, estaba autorizado para eso, una autorización tácita. Estamos hablando de fines del siglo XIX en Italia, en una zona pobre e ignorante, como tantas otras. Bueno, la que cargaba con el peso de las habladurías era la nena, la chica. No le digo solamente en el caso de Dafne, en general era así. Ella no lo pudo soportar. ¿Cómo hace una chica de 14 años, sin apoyo familiar, por supuesto, y también con las miradas de desprecio, ustedes fíjense las palabras que se están usando, ¿no? Desprecio hacia ella por haber sido víctima. Esa es la historia de donde viene también la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Bueno, entonces, no lo podía soportar. Y ella hace un pensamiento, o mejor dicho, tiene un pensamiento, no lo hace, tiene un pensamiento bastante sencillo, pero radical. ¿Quién tiene el poder en este mundo? ¿Quién tiene el poder? ¿Por qué a un hombre no se lo mira, no se lo trata como una basura cuando comete un delito, le pasa algo que lo deja mal parado frente a la sociedad? ¿Por qué no es así con los hombres? Porque los hombres tienen poder, el poder social, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Dafne, 14 años, violada por el cura. Me voy a convertir en hombre. Yo no creo que haya un caso de travestismo. Usted fíjese después la historia que va a tener, ¿no? Me parece que no hay un caso así de travestismo. Bueno, pero no es tan fácil. ¿De qué va a vivir? ¿Se va a quedar con la familia? No. Ella decidió irse de su casa, es más, decidió irse de Sórbolo, del pueblo, realizando una actividad que en aquel entonces y en ese lugar era bastante frecuente. Los teatros itinerantes. Teatros itinerantes. Iba de pueblo en pueblo y ella, con ropa de varón, tiradores, sombrero, afeitada como corresponde, con la loción que corresponde y con el cabello como un varón, se emplea como artista de teatro. En aquel entonces, estos teatros itinerantes, había un montón. En Italia, en Francia, había en Alemania. Bueno, el asunto era que el dueño o el productor, vamos a decir el dueño, ¿no? No se fijaba mucho en quién contrataba, con tal de que los actores cumplieran más o menos con el papel y se recaudara. Lo que buscaban era pura recaudación, más que elevación artística o interpretación cuidada o cosas por el estilo. No, lo que querían era que paguen la entrada y tener el teatro lleno, que lo armaban en un lugar, ponían los toldos y estaba ahí. No era un circo, eran teatros itinerantes. Y bueno, él comenzó a tener papeles como él, dije. Dafne era una bonita chica, convertido en varón, era un pibe, un galancito, vamos a decir así. Y esos papeles iban perfectamente bien, claro, tenía que bancarse todo lo otro que venía junto con andar de aquí para allá con un teatro de esta naturaleza. Y, por ejemplo, a veces dormían en la tierra, otras veces dormían en una posada miserable. ¿Por qué?
no les daba, ¿no? Era un métier, una actividad, un quehacer de gente pobre. No piensen en los artistas como, oh, no, es gente pobre. Viajaban en trenes de cuarta, se aseaban una vez cada muerte de obispo, y así. Y de esa manera iba, y bueno, nada, se hizo un lugar, pero no como Dafne, que tenía el aspecto que tenía, de varón, de garancito. Se comenzó a llamar, desde el momento en que entró en el primer teatro itinerante, Arturo de Aragón. Se mandó el apellido y todo, Arturo de Aragón. O sea que Dafne dejó de ser Dafne y se convirtió en Arturo. Tuvo un éxito extraordinario. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tenía pinta, era delicado, cumplía bien los papeles. Se le empezó a aflorar una tendencia artística que ni el propio Arturo sabía que tenía, que había sido Dafne, que sabía que tenía. Pero bueno, se la rebuscaba muy bien con esto. Se rebuscaba también que, bueno, pero no hacía gran cosa de diferencia de dinero, pero por lo menos le sirvió para ir abandonando para ir sobrellevando o llevando consigo aquel lastre de la violación de cuando era mujer. No hizo ninguna modificación en su cuerpo, ninguna. Es una chica de 14 años, 15, 16, 17, es decir, vestido de varón, era un varón. Y arreglado como él se arreglaba, ¿no? Bueno, pero el teatro no solamente recorrió Italia, el norte de Italia sobre todo, sino que pasó a Francia. Se solía hacer. Él, que hablaba dialecto de su región y aprendió a hablar italiano, también aprendió a hablar francés, porque tenía que trabajar en Francia, está claro. Pero además advirtió que cuando salía de los pueblos franceses, iban a las ciudades, por ejemplo a París, llegó a París, lo que vio era el clima de época. ¿Cuál era el clima de época? Había discusiones políticas, pero a patada, porque bueno, había crisis en la Tercera República Francesa. Estamos hablando de que cuando ya Arturo llega a París, ya había pasado, era cerca del principio del siglo, en 1901, más o menos. Y la Tercera República Francesa, que tanta conmoción política causaba en la calle, en los bares, en la familia, en los cafés hacían mitines, ¿no? Una cosa extraordinaria. Bueno, había empezado con una derrota y terminaría con una semi. Bueno, en realidad, sí, terminaría con otra derrota. Empezó en 1870, cuando los prusianos invadieron Francia, y terminó en 1940, cuando los nazis invadieron Francia. O sea, la Tercera República nació con una derrota y terminó con una derrota. Pero bueno, ahí estaba Arturo, que se destacó no más como artista, sino como orador. El tipo empezó a leer de política, a informarse, a ir a las reuniones, se empapó de toda esa atmósfera de discusión. El tema era la oratoria. Y justamente por su pasado como artista, se destacó en eso, como orador político. Más que orador político, ahí había comunistas, anarquistas, liberales, pero eran choques tremendos. Bueno, ¿en qué se destacó? Se destacó como agitador, levantaba las multitudes. Un tipo que llegaba ahí más o menos a los 20 años y que no era un tipo, era una mujer. Pero el papel que representaba fue extraordinario, a tal punto que en París, en ciertos barrios de París, se hizo conocido Arturo de Aragón, el político. Bueno, las cosas con la política en esa época no es ahora, no es ahora. No es ahora. En esa época, con la política, como tener que tener una banca, sobre todo en París de aquellos años, de principios del siglo XX, y él era lo que era.
A veces, después de hacer un discurso, le pagaban el café o le pagaban la comida. Pero bueno, tenía que hacerse bien de abajo. Y entonces decidió otra cosa. En 1900 había un lugar en la Tierra que para los europeos era como un paraíso. Era como un paraíso. Los españoles decían, cada vez que hablaban decían, no, pero ahí se está tranquilos, se está bien, tienen de todo, son tranquilos, que esto, que lo otro. En Francia lo mismo, 1900, 1901, una cosa maravillosa. Y bueno, yo quiero ir a ese lugar a ver si me puedo desarrollar, pensó Arturo. Aquí, ¿cuál era el lugar? Se alistó como marinero, trabajó como marinero en Francia y aprovechó un viaje del transatlántico a Buenos Aires. El paraíso terrenal en aquel entonces era Buenos Aires. Según decían, y qué sé yo, te va a poder rebuscar, gratis no te va a salir, pero laburando se hacen las cosas. Llega como marinero al puerto de Buenos Aires, llega como marinero al puerto de Buenos Aires, y claro, baja con sus bolsos, y qué sé yo, con sus bolsos. ¿Qué sabe hacer? Porque acá no hablaba francés, hablaba medio cocoliche, claro, mezclado con el español, tiene el primer contacto con el español, lo tiene a principios del siglo XX, en 1900 y algo. Bueno, ¿cuál es el trabajo que está disponible? Peón. Pero escuchemos una cosa, Peón tiene que laburar de sol a sol en el puerto, cargando bolsa, tirando de la soga para amarrar como corresponde la mercadería. Es un trabajo de perro, un trabajo muy duro. ¿Y qué hizo Arturo de Aragón? Hizo el trabajo de peón como el mejor. Ahí, junto con el itinerario que había marcado con el teatro francés, con el teatro italiano, el teatro itinerante, junto con esos días que pasaba en camaradería con los varones en el teatro itinerante, y ahora acá en Buenos Aires como peón del puerto, ahí el tipo había caído, pero como anillo al dedo. Nadie dudó en absoluto de que este era un hombre que encima tenía fuerza y podía cumplir con un trabajo muy duro de sol a sol. Tenía amigos, camaradas. Ya vamos a llegar a esa parte. Amigos, camaradas, una maravilla. Bueno, pero como todo, yo soy capaz de hacerlo. Ya soy varón y se va la miércoles, ya estoy en esa. Pero no pagaban tan bien al peón de carga. Hombreando bolsa en el puerto, está todo bien, todo muy digno, pero uno quiere un poquito más. Entonces consiguió un trabajo como peón también, pero atenti, peón rural en San Antonio de Areco. A través de las relaciones que se había hecho en el puerto, consiguió que un patrón de estancia, de un campo, lo contratara como peón y también, y ahí aprendió otro oficio, como albañil. Entonces el tipo empezó a darle a la mezcla, a aprender, miraba, hacía, se equivocaba, volvía a hacer. Se convirtió en un muy buen peón de campo y albañil. Siempre quería más, siempre quiso más. Y en ese momento, a través del dueño de la estancia, del campo donde él trabajaba en San Antonio de Areco, conocía a uno de los socios de una casa llamada Molteni, que vendía géneros, vendía tela, en Capital. Y entonces le dicen, o él dice, mejor dicho, así fue, él dice, ¿no querrá esta gente un empleado? Y en aquel entonces, como había trabajo y el patrón no se hacía problema porque uno se fuera, porque conseguía otro, el dueño del campo ahí en San Antonio de Areco lo recomienda a esta empresa, a esta firma en Capital Federal, y lo toman como empleado. Y al poco empleado, ya no era más peón, y al poco tiempo, atenti, el tipo se transforma en cobrador de esta empresa. Y va por Valvanera, por Montserrat, por San Telmo, por estos barrios, cobrando y hacía amistades y conocía a muchas damas.
damitas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en la intimidad? Bueno, la primera cosa que Arturo aprendió fue, o tomó como gran aliada, fue la penumbra. Todo lo hacía en penumbra. Y atención con esto, porque es tal cual. Mire, en aquel entonces, el prestigio y el qué dirán de los otros era más importante que el desempeño amatorio. ¿Me entendió lo que le acabo de decir? Que digan, no, mirá cómo está vestido este tipo, pero es de un varón de esos. Esa habladuría era más importante que vos tengas un desempeño extraordinario ahí en la privacidad. Y era así. Aprovechaba la penumbra, aprovechaba el beso, tal vez el medio beso, hasta ahí. Hasta ahí. Y entonces estaban todos calientes. Estaban un desastre porque lo dejaba todo ahí. Todo ahí. Y el tipo se metió con una señora casada. La señora casada ya tenía experiencia. No es lo mismo. Él era un galancito, A pinta, bárbara. El tipo, mire, un galancito. Del 1906, ya estamos en 1910. Atención. Bueno, cobrador, ya había de una nena violada en un paraje olvidado de Italia a un cobrador de una empresa importante de géneros acá en Argentina con otro género. No de tela, sino con otro género. Era varón. Varón y qué varón. Bueno. Y ahí andaba Arturo de Aragón hasta que ocurrió algo. Vio, las cosas en la vida no siempre son todas lisas. A veces hay arrugas. Bueno, lo que pasó allí fue que era muy buscado, no crea, muy buscado por las mujeres. Pero no, pasó algo. En Argentine, en Buenos Aires, vino la viruela estaba por todos lados, la viruela. Y en aquel entonces, principio del siglo XX, el asunto de la vacunación era muy irregular. Cuando había un brote de esta naturaleza, hospital público. Le mandamos a un hospital público y cuanto más alejado, mejor, de la capital federal, ¿no? Arturo no cae con viruela, che. Cayó con viruela y lo mandaron a un hospital, sí, en la provincia de Buenos Aires, y resulta ser que, bueno, y ahí ya no pudo ocultar que era mujer, que era una mujer. Ya no lo pudo ocultar, pero, después de relatar su historia de vida a las enfermeras, el cambio de género se quedó de sexo. No, cambio de sexo no, sí, se travestió, ¿no? Quedó en la conciencia, en la mente de las enfermeras que no lo traicionaron. No traicionaron ni a Dafne ni a Arturo. Porque cuando salió, se recuperó de la viruela, Se recuperó de la viruela, salió después de un tiempo, la pasó bastante mal, en aquel entonces, ustedes saben, la medicina. Bueno, ¿qué hizo? Quería, después de ese golpe, de ese golpazo, donde quedó expuesto, menos mal que las enfermeras se apiadaron de su historia y no contaron nada, ¿qué hizo? Quiso reafirmar su masculinidad. Reafirmarla. ¿Y dónde fue? Se hizo policía. Se hizo policía. Increíble. Se hizo policía el tipo. Pero, usted fíjese, ¿no? Ya estaba cerca de había pasado los 35 años. Joven, de acá a la luna. Pero en aquel entonces, después de la vida que tuvo, imagínense esta vida. Y ningún salame la llevó al cine, No. Bueno, sí, claro, y ya estaba él. Ya estaba. Entonces decidió algo. Decidió volver a ser mujer. Abandonó a Arturo de Aragón
y se apareció como Dafne, con su nombre original, vestida de mujer, para dedicarse a la pintura, a la escritura y a los retratos, ella como modelo. Y así fue como pasó sus últimos años en Buenos Aires. La decisión de cambiar fue en 1930. Dafne Bacari, o Arturo de Aragón, murió a los 44 años, justamente en el año 31. Bueno, no te la esperabas esta, ¿eh? Increíble esta vida. No te la esperabas esta, ¿eh? Es impresionante. Impresionante la vida de algunas que personas. Desarrolló. Claro, no, hizo de todo. Hizo de todo y encima todos trabajos o actividades masculinas, siendo una mujer que cargaba con aquel asunto de la violación. Sí. Bueno, pero espectacular. Cuando estamos en el 1900. pisó Buenos Aires. Claro, no, estamos en el 1900. Mire, nos vamos en el tiempo. Y eso que no tengo la máquina. Estamos en el tiempo, pero ahora me lleva Miguelito, de la mano Miguelito. Mirá, cuando Dafne Bacari, ya como Arturo de Aragón, después de andar ahí agitando en la agitación política de París y en el teatro itinerante de Italia, viene a Buenos Aires, acá, al Río de la Plata. Y ahí está bajando del barco. Sí, señor. ¡Qué bárbaro! Mirá, estamos en ese momento. Y claro, la gran firma de Miguel Paradiso, @Miguel Paradiso Arte, de este maravilloso genio. Genio Mirá, vos sabés que Dafne, después al final, bueno, lo acabo de contar, se dedicó a la pintura. No sé con qué éxito. Me parece que tuvo más éxito como modelo de retratos, sí, que como pintora. Pero bueno, nada, la vida de esta mujer. Increíble. Dios me libre. Acá viene. ¿Por qué no cierran la puerta? Viene cada uno. Vas a una pausa. Muy bien, la foto detrás de mí es la de un médico, anestesista, residente de tercer año de anestesiología, que murió en su casa y lo encontraron inyectado, tenía una vía entre el dedo gordo y el dedo medio del pie derecho, y bueno, murió a consecuencia de haber recibido, se puede presumir sin control, 2 sedantes muy importantes que se suelen dar para anestesiar en intervenciones quirúrgicas. Propofol es uno de ellos, muy conocido, y fentanilo, también muy conocido, es el otro. El fentanilo sí seda, pero además es calmante. El propofol no, es un sedante directamente que se usa en operaciones, en intervenciones quirúrgicas. Ahora, esto fue el 20 de febrero. Estamos en el día en que estamos, ¿sí? Ya estamos en abril. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué saltó todo esto ahora? ¿Y por qué saltó todo esto como la utilización de fármacos para drogarse? Drogarse en este sentido, para sentirse mejor, para volar un poquito, tener una sensación de bienestar. ¿Por qué saltó todo esto? Mientras no apareciera un audio de WhatsApp, donde se explica una voz misteriosa de mujer, de un tono más bien, un tono, qué sé yo, ¿cómo decir?, de cheta, hablando sobre la muerte de este médico, Alejandro Salazar, no se hubiese relacionado con ninguna práctica ilegal. El problema es que cuando se supo que este médico había muerto en su casa, con una vía y con propofol y fentanilo mezclados, inyectados a su cuerpo, apareció la posibilidad de que hubiese una especie de comunidad, de más de uno, que se sedara de esta manera para sentir esa sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque el propofol y el fentanilo, cuando vuelven, o sea, cuando se van, dejan una sensación agradable.
lo querían probar los médicos para sentirse a gusto sin necesidad de ir a algún otro opiáceo, porque son derivados del opio, algún otro opiáceo. Bueno, el asunto es que esa muerte de ese anestesista, Salazar, junto con ese audio que dicen que no está en el expediente, pero que se difundió por todos los medios habidos y por haber, habla de eso, de reuniones de anestesistas para pasarla bien y también con mujeres anestesistas para pasarla mejor. Se dan nombres, se dan todo, pero de la investigación hay poco y nada. Vamos a ver. Hay algo muy extraño en la muerte de Alejandro Salazar. No porque en realidad no se pueda deducir o saber cómo se produjo, si evidentemente lo encuentran con una vía colocada a un BIC, un aparato de infusión continua. Es un aparato, ¿no es cierto? Sale una vía de allí, se puede colocar una vía y el médico, tiene que ser un médico, determina la cantidad de gotas cada tanto tienen que bajar para ingresar en el cuerpo del paciente. En este caso era con un fin recreativo, no era para curar a nadie, sino para sentir la sensación el propio médico. La sensación de que de dormirse, no, de dormir. Cuando volvés de la dormida, esa es la sensación que se potencia entre propofol y fentanilo. Dos sustancias químicas. Bueno, lo que pasa es que tenés que ser médico para hacer eso. Y si sos médico, tenés que saber que si lo haces por un tiempo, no muy prolongado, media hora, más 50 minutos, bueno, después, una vez que tenés las sustancias en tu cuerpo, cuando volvés, para no morirte, te tienen que aplicar aire. Te aplican aire. No sé si lo tenés, Nacho, ahí las dos imágenes que te... Bueno, ahora la vamos a poner. Entonces, aire. ¿Por qué? Porque el propofol es muy volátil. Entonces, te baja el ritmo de respiración, te duerme, tranqui, ¿está todo bien? Muy bien. Pero, ¿cómo haces para sacártelo de encima? Con aire. Con aire. Bueno, cuando no es así, cuando a vos te meten en una sala de quirófano y te van a operar una operación, digamos una operación que lleva su tiempo, más de una hora, póngale, más de una hora, bueno, te intuban, y más bien, ¿cómo hace tanto tiempo el aparato respiratorio para estar deprimido? Tiene que trabajar una máquina, por eso te intuban, ¿sí? Pero eso cuando tenés una intervención quirúrgica de mucho tiempo. Esto se arregla, no eso se arregla. Tenés que usar una bomba. Bueno, muy bien. Si, por ejemplo, este muchacho apareció muerto y tenían esas sustancias que te puede provocar un edema pulmonar, te puede provocar un edema meningio, en fin. Si aparece muerto este muchacho, 29 años, ¿no? ¿Quién estaba con él? ¿Para qué? Y para despertarlo, para que se le vaya el propofol. Si no, ¿cómo hace? ¿Quién estaba para despertar? Alguien tiene que manejar esa bomba. Es una bomba, ojo, es portátil. Tiene un nombre, ahora no la tengo acá anotada, pero ya la van a ver ustedes ahí. En una palabra. Primero, estaba en su casa. ¿Cómo tenía el bike? Aparato de infusión continua, el que ¿cómo es? Te inyectás, del cual sale una cánula y te inyectás, te haces la vía, te pones la vía. ¿Cómo lo tenía? No se compran. Hay casas médicas cerca de la Facultad de Derecho donde hay donde te lo pueden vender, pero en realidad es difícil encontrar y además esta es un hábito, es una compra, ahí está, ¿ves? Eso es lo que te ponen para que se te vaya el efecto del propofol, eso, cuando es una intervención pequeña, de poco tiempo, te aplican 2 de esos y ya está, y el paciente ya respira por su cuenta, ya sale, ya respira
Normalmente. Entonces, la gran pregunta es, yo sé que ustedes están esperando que yo le hable de las médicas con las patas al aire. Mire, el tema es, a este muchacho que se muere, ¿no? ¿Estaba solo? Si estaba solo, está más cerca del suicidio que de otra cosa. Ahora, si el procedimiento médico, y hay que ser médico, implica tener el aparato aquel, el difusor de aire, tener el otro, el bike, solo, es una locura. Si no estaba solo, ¿con quién estaba? ¿Quién se fue de la casa de este hombre? ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó dormido? ¿Quién se puso en pedo y se olvidó de que tenía propofol? ¿Con quién estaba? Era toda una gran festichola, pero no hay indicios de una gran festichola. Porque después, y a propósito de ese audio, no es una investigación que surja de tribunales, es por ese audio, un audio que una chica difundió. Y se agarraron todo porque ¿qué habla? Habla que este muchacho, junto con otra anestesista residente de tercer año, una chica rubia, yo no le voy a dar un nombre, en parte porque no me acuerdo, y por otra parte, ahí está, ahí la ven, ¿ves? Esta chica rubia le dicen Fini. Bueno, hace boludez y todo eso. Ahí está. ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? Bueno, sí, hace todas las boludeces. Bueno, esta chica parece que también, según el audio, compañeras la habían visto en el hospital media dada vuelta, como que tenía sedante encima. Y además, ella hace una cosa que es muy interesante. Mire, lo que hace es lo siguiente. Cuando se conoce la muerte de Alejandro Salazar, el que le dije yo de la vía entre el dedo gordo y el dedo medio del pie y todo eso, que tuvo que haber estado con alguien y qué sé yo, resulta que esta muchacha, al salir el audio y nombrarla, Delfina Lanuse, alias Fini, ya está toda, totalmente escrachada. No por mí, no por nosotros, ya viene de hace días. Bueno, ¿cuándo surge ello? Se presenta en un tribunal, en un juzgado, asesorada, y dice, no, bueno, sí, el que está al lado es uno de los jefes de anestesia del hospital italiano. Tuvo una relación, tenían una relación estos dos, Hernán Boveri se llama el señor, de 49 años, o sea, ya es un médico anestesista completo, o sea, consagrado. Los otros están en la residencia. Pero bueno, yo tuve una relación con este hombre y bueno, de vez en cuando él también, y nos sedábamos y que esto que lo otro, y resulta que más de una vez yo me levantaba y me dolía, dando a entender como que ella no estaba en sus cabales cuando posiblemente habría sido abusada. Pero no se sabe, porque a lo mejor es una manera como para justificar lo que en algún momento puede aparecer. ¿Qué puede aparecer en algún momento? Puede aparecer. Y que la reunión no era solo para ver o sentir los efectos placenteros del fentanilo y el propofol, sino también para sentir los efectos placenteros de la unión de cuerpos. En fin. No, listo, ya está. Hay que agregar a todo esto. Está todo en veremos, señor. Está todo en veremos. Esto va a tener más novedades para el siguiente boletín y para el siguiente boletín. Pero aguante, porque después está todo el tema del italiano, del departamento de farmacia del italiano, cómo era que salían, cómo era que entraban. Hay mucho reglamento ahí que se puede ir siguiendo qué pasó con los medicamentos que faltan, si los robaron, hubo una triquiñuela, una defraudación. Habría que ver. Y también quiero agregarle que ayer se conoció que en su casa de Palermo apareció muerto un enfermero, sí, Eduardo Bentancur, de 44 años, y que se le encontró en su casa, en la cocina de su casa, un montón de ampollas de sedantes, sobre todo de midazolam. Ahí está el enfermero.
de midazolam, que es parecido en sus efectos al de propofol y el fentanilo, sobre todo el propofol. Es más profundo incluso que el propofol. Bueno, amigos, esto queda en veremos. Es un pantallazo apenas de lo que está pasando con este asunto de los anestesistas y las posibles reuniones para pasarla mejor y llevándose medicamentos de los hospitales. Bueno, amigos, si llegamos al final de Cámara del Crimen, vamos a los agradecimientos por la permanente acompañamiento que nos hacen la familia de Palma, que edita los libros de Hammurabi, ahí Talcahuano 440, usted va, dice, vengo de parte de Cámara de Crimen, y le hacen un importante descuento sobre el material que usted va a adquirir. Bueno, no, le quería recomendar específicamente en el día de hoy. Voy, ¿a qué cámara? Decime, diré. Ahí está. Bueno, al mago, sí. Las falsas denuncias en derecho de familia, del doctor Víctor Eduardo Piccoli. Análisis jurídico y psicosocial, perdón. Bueno, ahí lo tiene. Atente, es un tema de gran actualidad, gran actualidad, si me permiten. Los procesos de divorcio, denuncias infundadas y medidas restrictivas, bueno, la separación forzada de padres e hijos, alienación parental, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se los recomiendo, del doctor Piccoli, Víctor Eduardo. Ahí está el libro. Bueno, está. Y bueno, un gran saludo para los de Palma. Grandes amigos, grandes amigos. La Casa de la Lapicera de Suipacha 245, local 2. Esta lapicera es mía y se me había roto. ¿Y saben qué? Ahora funciona. Tiene 35 años, ya lo dije yo de esto. Tiene 35 años, así que nada, está como nueva. Una maravilla. Carlos y Elsa, un gran abrazo. Casa de la Lapicera, Suipacha 245, local 2. Y la pilcha de Alan, de Juncal, Sastrería a Medida. Juncal, Sastrería a Medida, Paraná 541. Los mejores trajes, la mejor confección, ahí con Alan. Bueno, y me tengo que ir. Vos no vengas más. Es una cosa entre nosotros, ustedes dejen. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.